Un rol clave tendrá la innovación en la agenda de productividad del gobierno. La idea es potenciar aquellos sectores y áreas económicas que tienen potencial de crecimiento y que permiten al país alcanzar un desarrollo inclusivo. Conversamos sobre este tema con Gonzalo Rivas, presidente del Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy buenos días, muy bien, gracias. Tenemos un consejo que tiene que hacer una gran cantidad de políticas para potenciar la innovación, algo fundamental para lograr el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo les ha ido? Bueno, estamos comenzando de a poco. La verdad es que el consejo estaba en una situación bastante disminuida porque el último año le quitaron mucho presupuesto. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es tratar de obtener algo de presupuesto de vuelta para poder hacer la enorme labor que efectivamente nos están encomendando. Y eso, bueno, ya está bastante solucionado. Y ahora efectivamente la agenda de productividad e innovación incluye como un eje central el hecho de que se le dé una institucionalidad definitiva a este consejo. Lo ha dicho el ministro de Economía en varias oportunidades, la verdad que pisó fuerte el acelerador, ¿no es cierto?, de una economía que se está desacelerando y necesitamos reformas para lograr, ¿no es cierto?, el objetivo de pasar a ser una economía desarrollada. Efectivamente, y tal como usted dice, la verdad es que hay que hacerlo rápido. Yo he comentado otras veces de que países, todo país que ha logrado el desarrollo ha invertido fuertemente en investigación y desarrollo, ha hecho de la innovación su eje central. La verdad es que si eso no ocurre, no hay un desarrollo sostenible a largo plazo. Y nuestro país no invierte mucho en innovación, un 0,4% del Producto Interno Bruto. Exactamente, invertimos muy poco. Y la verdad es que eso es clave para cambiar la estructura productiva del país, para que tengamos sectores que generan mayor valor agregado y además para que nos hagamos cargo del hecho de que, si bien tenemos la bendición de tener estos recursos naturales maravillosos, bueno, los recursos mineros inevitablemente se agotan. Hay distintos tipos de amenazas, como las amenazas climáticas respecto al tema del corrimiento de la frontera agrícola y frutícola. Los temas acuícolas se ven enfrentados también a distintos desafíos en materia de enfermedades y otros. Y en consecuencia, el país tiene que ser capaz de dar un viraje hacia hacer del conocimiento un eje más central de lo que es su estrategia de desarrollo. Es cierto que estos sectores muchas veces usan tecnología avanzada, pero no se produce acá. Déjeme contarle una anécdota. Hace muchos años atrás, cuando yo era vicepresidente de Corfo, me tocó estar en Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda hay un board de la pera y de la manzana, que son temas muy importantes en Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda también es una economía parecida a la nuestra. Muy parecida, pero ellos han generado variedades propias de manzanas, como la Pink Lady u otras, por las cuales la gente tiene que pagar royalty. Yo, para poder sembrar esas manzanas y cosecharlas, tengo que pagarle una porción de eso a Nueva Zelanda. Si yo planto determinados tipos de flores, tengo que pagarle una porción de esas flores a Holanda o a Israel, donde se producen variedades genéticamente superiores. Entonces, por lo tanto, genera un flujo de riqueza permanente a esos países que están en aquellos eslabones de la cadena de valor del mundo en que se apropia de mayor recurso. Y aquí, por ejemplo, solamente el royalty estaría en la minería. Bueno, a ver, lo que ocurre es que nosotros efectivamente tenemos como país la política de haber establecido el 2005 este royalty en la minería. Eso lo que hace es decir, básicamente, sabemos que la minería eventualmente se va a acabar, tenemos que usar parte de esos recursos en generar este otro sector. Y en consecuencia ahí, en ese minuto, se crea este Consejo Nacional de Innovación porque se dice, bueno, para saber cómo podemos y tenemos que gastar estos recursos, tenemos que tener una mirada de largo plazo, algo que supere a los gobiernos. Y bien importante también decir la composición de este consejo, porque la verdad que están las universidades presentes, están los científicos, está el sector público, también el sector privado. Yo creo que es bien importante decir la cantidad de personas que están hablando o creando o tratando de hacer un ecosistema proclive a la innovación. La idea original siempre, la idea siempre ha sido que el Consejo efectivamente es una entidad que reúne a representantes de la academia, por ejemplo está el presidente de la Academia de Ciencias de Chile, a empresarios, a representantes del mundo empresarial, a expertos de políticas públicas y obviamente también concurren, pero sin voto, ministros y el vicepresidente ejecutivo de Corfo y el presidente de CONICET. Y la idea siempre fue que este consejo generara una mirada estratégica, cosa que generó. Hay un volumen que da orientación y lineamientos estratégicos para Chile con una mirada larga de 20 años, que fue lo que se logró durante el periodo en que Nicolás Izaguirre estaba presidiéndolo. Y se supone que en ese marco las políticas de los gobiernos deben orientarse. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido?
que vamos a cumplir 10 años del establecimiento del Consejo el próximo año, 2015, y nosotros lo que sentimos es que ese esfuerzo, esa idea original, no se ha plasmado suficientemente. En primer lugar, no tenemos una ley que consagre la existencia del Consejo legalmente. Eso tiene un serio problema, que es que si usted cambia al presidente o la composición de los consejeros, puede cambiar la orientación del Consejo. El Consejo hoy día es creado voluntariamente por decreto supremo por los presidentes. Es decir, falta institucionalidad. Falta institucionalidad. Y lo hemos dicho también dentro de las palabras del ministro de Economía, también de la Presidenta de la República, que eso es fundamental. O sea, la institucionalidad para este Consejo es uno de los... no son de los 100 días, porque ya pasaron los 100 días los primeros 100 días de gobierno, pero obviamente que es uno de los elementos principales que quiere abordar. Absolutamente. La idea es presentar un proyecto de ley. Hay en realidad un proyecto de ley en el Parlamento, pero que incluye también el tema del Fondo de Innovación y Competitividad, que es cómo se usan los recursos del royalty de la minería. La idea es que hay que separar esas dos discusiones, porque en realidad la discusión sobre el uso de esos recursos tiene sus propios bemoles, y yo creo que hay mucho más consenso y acuerdo en generar esta ley que le dé al Consejo un mandato claro y atribuciones también claras. Y recursos claros también. Y recursos claros también. Muchas gracias. Hablemos también sobre cifras, porque obviamente que en nuestro país uno dice que, o puede pensar que solamente nos dedicamos a exportar recursos naturales, pero sí hay mucho talento, hay mucha innovación. Por ejemplo, Chile es el país en América Latina con más inventos per cápita al año. Tenemos cifras importantes de muchos emprendimientos, tenemos cifras importantes de mucha innovación. ¿Qué es lo que hace falta? ¿En qué nos hemos quedado atrás? Mira, yo creo que esas cifras que hoy día se están viendo, por ejemplo, el aumento significativo de patentes, responden al hecho de que en los últimos 20 años se ha ido generando una cierta acumulación de capacidades científicas tecnológicas. Ha habido un grado mayor de apropiación por parte incluso también del mundo empresarial del hecho de que la innovación debe ser central, y eso se ha reflejado en hechos bastante significativos. Antes tú tenías un mundo científico que de una u otra manera se orientaba en función de proyectos bastante individuales. Y teníamos un tipo de financiamiento en el cual tú financiabas investigaciones definidas mucho por los científicos. Se ha generado asociatividad. Se ha generado mucha más asociatividad, se ha generado una visión también sobre cómo la ciencia va ayudando a resolver los problemas del desarrollo del país, y inevitablemente eso está generando resultados. Ahora, creo que todavía es muy insuficiente. O sea, Chile gasta muy poco todavía en todo lo que significa el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Por ejemplo, durante el gobierno pasado, si bien los recursos absolutos a este sector aumentaron, desde el punto de vista de la proporción del PIB bajó de un 0,37 que teníamos al 2010 a un 0,34, como gasto público de apoyo a todo lo que es ciencia, tecnología e innovación. Entonces, nosotros creemos que es necesario que se sostenga un esfuerzo y se incremente ese esfuerzo. El esfuerzo público en esta materia es crucial porque es la base sobre la cual tú montas el resto. Uno de los elementos fundamentales de esta agenda, ¿no es cierto?, de productividad dentro de la cual se enmarca el Consejo, tiene que ver con fomentar específicamente los sectores donde obviamente tenemos ventajas comparativas. Sí, obviamente tenemos que partir de donde nosotros somos buenos. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cómo se van a potenciar? ¿Y cuáles son, dentro de estos años, en el corto y mediano plazo, los desafíos? Mira, esas áreas fueron ya originalmente establecidas y determinadas por el Consejo el año 2007 y siguen vigentes. El país no cambia en tan poco tiempo. Y yo diría que el hilo conductor de esas áreas y otras que se han agregado después, el gobierno del presidente Piñera agregó un concepto que me parece muy interesante, que es el de laboratorios naturales. O sea, aquellas condiciones que hacen de que determinados espacios geográficos en Chile, por ejemplo, presentan tales condiciones que se genera la posibilidad de hacer investigación de clase mundial. Los observatorios astronómicos en el norte, organismos extremófilos que viven en condiciones extremas en la zona subantártica. Entonces, están definidos esos sectores. Y el concepto que los une es el hecho de que presentan demandas sofisticadas. Son sectores como la minería, por ejemplo, que son demandantes extraordinariamente sofisticados. Tú, para ser un proveedor de la minería, requieres cumplir con un estándar extraordinariamente sofisticado y alto para poder abastecer a esa industria. En consecuencia, si lo haces, puedes exportar al resto del mundo. Entonces, el eje ordenador es
cómo a partir del hecho de que tenemos minería de clase mundial, que tenemos acuicultura, que tenemos observatorios astronómicos, etcétera, vamos generando demandas que permiten diversificar nuestra matriz productiva, avanzando hacia ámbitos en que se incorpora mayor conocimiento en la producción. ¿Qué pasa con el capital humano, Gonzalo? Obviamente que tenemos en nuestro país el desafío de ser más productivos. Dentro de la productividad, por supuesto que está el capital humano y también, bueno, hay energía, pero también está la innovación. ¿Cómo se conjuga esa ecuación para que sea un círculo virtuoso? Yo creo que estamos hoy día frente a una gran oportunidad, y esa oportunidad es la siguiente. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet se creó el programa Becas Chile. Esto significaba una enorme cantidad de gente que se está formando en doctorados en Chile y en doctorados en el exterior. Vamos a pasar más o menos de 11.000 doctores a 17.000 doctores el año 2017. Y en consecuencia necesitamos hacer un enorme esfuerzo para que esa gente se pueda insertar y pueda hacer el aporte valioso que están hoy día en condiciones de hacer, gracias además al enorme esfuerzo que generó el propio Estado chileno para poder financiar esos estudios. Y yo creo que ahí significa que tenemos que hacer esfuerzos en materia de incrementar las capacidades científicas del país, incrementar la cantidad de doctorados, de programas doctorados que se hacen en Chile, porque eso potencia la investigación, pero también incrementar el vínculo entre la investigación y la empresa, y que las propias empresas también puedan ser capaces de absorber mayor cantidad de talento. Sin ese talento no se puede innovar, y eso es una condición básica. El Consejo se reúne una vez al mes, tienen obviamente programados una serie de encuentros. ¿Cuáles son los principales desafíos ya para el próximo mes? Pues ya se reunieron una vez. Mira, nos reunimos hace efectivamente unos pocos días atrás. Tenemos ya establecido un calendario, hemos establecido comisiones de trabajo. Hay una comisión de emprendimiento e innovación, hay una comisión de capacidad científica y tecnológica, hay otra de innovación y emprendimiento social, y vamos a tener además comisiones o fuerzas de tarea específicas por ciertos temas. Yo diría que los desafíos fundamentales que vienen ahora es, en primer lugar, mirar qué va a ocurrir con el presupuesto que se está preparando ya para el próximo año. Es muy importante empezar a generar señales claras respecto hacia dónde va la dirección de los esfuerzos y la magnitud y cuantía de esos esfuerzos. En segundo lugar, qué vamos a hacer en materia de inserción de todo ese talento que se ha estado formando, tanto internamente como externamente. En tercer lugar, yo creo que hay que generar una propuesta en combinación y en acuerdo con la gente del mundo científico. Me reuní hace un poco con la Academia de Ciencias, tuve una muy buena reunión sobre lo que yo llamaría ciencia para el desarrollo. Es decir, cómo la investigación se conecta cada vez más con los retos que tiene el país, pero cómo a la vez, por ejemplo, el Estado es capaz de usar mucho mejor las capacidades científicas que se han desarrollado. Desde el mismo Estado, desde los ministerios, se necesita ser también capaz de usar todos esos talentos. Yo creo que lo que hizo el ministro Pacheco al plantearle a algunas universidades del país que están con capacidades en materia de energética, decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes están mirando como agendas a largo plazo? Es el tipo de cosas que deberíamos hacer en varios temas. Bueno, ahí muestra, Gonzalo, el trabajo conjunto sobre todo lo que es el ente productivo, también el ente privado y también el ente estatal. 1 millón de gracias, le deseamos la mayor de las suertes. Obviamente que nuestro país necesita mucho de la innovación para seguir progresando. Que esté muy bien. Muchas gracias. Finalizamos así Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.